Situada en una hoya volcánica, los mineros de la zona comenzaron la explotación en el siglo XVI de la lumbre, plomo y plata, pero no fue hasta 1883 cuando por casualidad descubrieron nada más y nada menos que oro. Hoy en Almería is Different visitamos las minas de Rodalquilar. Y como no, para esta aventura me acompaña Ginés Valera. Ginés, yo quiero, antes de explicar todo lo que vamos a ver hoy, ¿quién eres? Porque la gente se cree que eres un guía turístico y Ginés no es ningún guía turístico. No, lo mío, el patrimonio es pasional, es una vocación. Yo profesionalmente soy funcionario, asesor jurídico en el Ayuntamiento elegido, miembro del Instituto de Estudios Almerienses y vocal de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico y patrimonialista por vocación. Aquí estamos en pleno cerro del Cinto, que se llama, que es donde el año 48 descubrieron el oro, pero el oro no es como en el oeste, que es de pepita. Había que extraer mucho material aurífero a base de voladuras, de barrenazos, luego de percutores. Se extraía con palas todo ese material y a través de esta carreterilla, que es del año 56, que tiene 2,6 kilómetros, se llegaba a lo que era a la báscula, se pesaba, iba a las tolvas, se trituraba, luego se hacía la pulpa con el tratamiento húmedo y luego ya se precipitaba el oro, se afinaba y se fundía. En síntesis es lo que vamos a ver y ahora estamos en el punto de partida. Había extracción de oro tanto en minas al aire libre como también en cuevas. En la planta de Denver, que es lo que vamos a ver ahora, pues necesitaba mucho volumen, mover mucha tonelada de tierra para que fuera rentable. Entonces las minas eran pequeñas, eran de 1800 y pico, las minas Las Niñas, María Josefa, pero esto ya eran concesiones del Instituto Nacional de Industria de Adaro y ya se explotaba como una gran instalación metalúrgica. O sea que no es como en el oeste que encuentras unas pepitas, aquí es distinto, son pequeñas vetas, entonces el oro está en pequeñas las minitas y como hay que sacarlo de ahí a base de procedimientos químicos con cianuro, pues costaba mucho trabajo. De hecho, 1 millón de toneladas del 56 al 66, que es cuando se cierra la mina, se extraen 4 toneladas de oro, que al cambio serían unos 208 millones de euros. O sea que había 4 gramos de oro por tonelada, con lo cual se abandonaron y se cerraron porque no eran rentables. Para que fueran rentables tenían que tener 7 u 8 gramos por tonelada. En el año 67 ya es parque natural, con lo cual difícilmente puede ser otra vez explotación minera. O sea, tendría que ser súper rentable descubrir algún tipo de tratamiento, algún filón, para que esto volviera a ser una explotación aurífera, que se abandonaron porque eran muy peligrosas para los mineros, tenían silicosis y luego eran muy poco rentables porque movían poca tonelada, con lo cual en cuanto ya avanzó la tecnología empezaron a utilizar y a explotar los minerales, porque aquí hay azufre, aquí hay plomo, aquí hay plata, después hubo oro y todo se hacía más rentable con las explotaciones al aire libre, que es lo que vamos ahora a la planta de tratamiento de Denver. Además, estas señales de azufre y todo las vemos todavía en las paredes. ¿Hay algunas rocas que tienen un color verde amarillento? Sí, de hecho pues se huele perfectamente, se frota y huele a azufre. En un amarillo son vetas, así que como esto tiene un origen volcánico, era una caldera con un colapso del magma, pues aquí hay un poco de todo. Si esto era un volcán, estamos encima de la caldera de un volcán. Y ya por fin llegamos a la segunda parada. Esto era la báscula, o sea, primero era la extracción, voladura. Con los percutores extraían la arena, llenaban los camiones venían por esta carreterilla y de aquí a la báscula. Aquí pesaban el camión y de aquí a la tolva de gruesos, que es lo que vamos a ver seguidamente. Y cómo no, Ginés, mi parte favorita, la entrevista al borde del acantilado y de los cortados, cómo no. ¿Dónde nos hemos parado ahora? Pues esto era la tolva de gruesos. Una vez que los camiones habían pesado el tonelaje, el material aurífero lo echaban por aquí, todo mezclado, se pueden ver los restos, y de ahí iba a la planta trituradora y a la planta de Denver, que es cuando ya sufría los procesos y ya se separaba el oro pues de la escoria y de la ganga. Bajamos de la tolva grande y ahora llegamos a este punto. ¿Esta parte cuál es? Después de la tolva de grueso se trituraba, se molía todo el material aurífero y luego se vertía en la tolva de fino, que es la que vamos a ver, que ya es una arena de un calibre un poco más pequeño, y luego ya se iba a los tanques y ahí es donde se hacía la pulpa, se mezclaba con agua, el cianuro, se precipitaba y demás. Que son las cintas por las que me has hecho andar, que me moría del miedo. Son muy peligrosas, porque Ginés es muy aventurero, pero son peligrosas, ¿cierto, Ginés? Sí, no deben de hacerse. Hay que estar en forma y nada de ataques de vértigo ni de pánico, pero no deben de hacerse.
Bueno, háblame, ¿este edificio qué era? Que todavía se conserva aparte, un poco en ruina, pero todavía se conserva. Sí, esto debía de ser algún tipo de transformador porque tiene restos así de cable y demás. Entonces esto daría suministro eléctrico a lo que eran los motores, a los molinos de conos que trituraban la piedra y ya la convertían en arena y ya caía esa tolva y de ahí a los tanques de húmedos. ¿Cuántos trabajadores podrían estar trabajando en estas minas, Ginés? Sí, esto en su época de máximo esplendor llegó a tener 600 trabajadores, entre directivos, entre mineros, pues en todas las fases del proceso, más luego trabajadores indirectos, o sea, esto daba una riqueza a Rodalquilar impresionante. Es cierto que se está convirtiendo en un sitio cada vez más popular. Estábamos viendo por la carretera antigua que hay vehículos y por aquí abajo están haciendo yoga, hay familias y parejas que están haciendo una ruta de senderismo, pero que no conocen del todo la historia. Pero esto, una buena ruta guiada donde te explicaran desde el origen, desde la extracción, lo que es el tratamiento, la manipulación, hasta que saliera fundido el lingote de 24 quilates, eso bien explicado sería un recurso turístico por explotar. Y hasta que esto no se recupera como recurso turístico, que ha sido a partir del año 87 del Parque Natural, que ha tenido otro rebrote, pues la verdad es que esto prácticamente murió. Todavía quedan restos de arena, Ginés, de aquello entonces. Sí, lo que era el material aurífero entraba en basto ahí arriba, se trituraba, se molía de aquí a esta arena y luego se molía todavía más en unos conos, unos molinos de conos que había más abajo. De ahí pasaba a lo que eran los estanques de húmedo, ahí se mezclaba con agua, con el cianuro, con el zinc y mediante procesos químicos ya se separaba lo que era el oro. Luego los vertidos de lodo se iban ahí a la izquierda, que ahora veremos, y el resto pues iba ya a lo que es la nave, y ahí es donde se precipitaba el oro, se afinaba y se fundían los lingotes. Y aquí decir pues que esto fue plató de películas, como Los Guerreros del Sol, la película El Cóndor. De hecho, las letras que se ven al fondo que pone Guard son restos de la película de Los Guerreros del Sol. También podemos hacer una clase de yoga, no sé si se ve de fondo mi compañero Dani. Dani, enfoca eso por favor, porque es que estamos aquí en mitad de la sierra de Rodalquilar, en la fábrica de oro, en las minas de oro y aquí presenciando una clase de yoga tan natural. Y aquí es donde se fundía ya el oro. Sí, el final de todas las etapas. Bueno, decir que Franco vino a inaugurar esto en el año 1956 y esto era del Estado del Instituto Nacional de Industria, porque después de la guerra el oro de España se fue a Moscú, total que España se quedó sin oro. Entonces el Estado español nacionalizó todas las minas de oro de toda España, de forma que el oro se fundía aquí, iba a una caja fuerte aquí y de ahí al Banco de España, con lo cual era el final del proceso. Y ahí es donde iban a parar pues todos los lodos, las tierras de desecho y demás. El oro a la caja fuerte y los desechos, la escoria y demás, pues allí. Y ahora se ha regenerado con plantas y demás. Tenía tratamiento químico, tenía cianuro, que el cianuro es un veneno, tenía zinc, con lo cual eso envenena las raíces y no crece nada. Por fin llegamos a lo poco que queda del campamento minero, del poblado minero. Este poblado de mineros fue proyectado por el célebre arquitecto Antonio Góngora Galera en los años 50 y escogía lo que le llamaban en la época de Franco los productores, que eran los mineros. Entonces pues eran poblados autosuficientes, tenía su cantina, tenía su escuela, edificios administrativos, una iglesia, tenía un poco de todo, porque aquí vivía y para la vida que eran los años 50, pues las construcciones eran muy dignas, de madera, bien construidas, bien acabadas y como digo, era una vivienda social muy digna. Qué encanto tiene este poblado, Ginés, y además hay algunas partes que todavía podemos ver restos de las familias que vivían aquí. Sí, una vez que pasó a la Junta en el año 91, puso estas alambradas, puso estas vallas, precisamente para que no fueran ocupados, pues son muy golosos. Pero la idea es plantear algún tipo de apartamentos turísticos, un campamento turístico, darle un uso, porque es una pena que un pueblo tan bonito, sobre todo con luna llena, pues esté así, da un aspecto tétrico que tiene su encanto, pero es una pena que no tenga uso, que esto le da un uso turístico y tendría un éxito terrible. Bueno, Ginés, pues ahora sí, ya podemos decir que acabamos esta ruta a las minas de oro de Rodalquilar. Sí, no hemos encontrado oro, pero en fin, hemos disfrutado, que es de lo que se trataba. Hemos disfrutado y hemos descubierto de la historia de Almería, de la historia de Rodalquilar. Gracias, como no, una vez más a Ginés Valera. Muchísimas gracias por enseñarnos toda la historia y todo el patrimonio de Almería.